1. Mi papá me enseñó a manejar, no solo a maniobrar el carro, también las reglas. Las de tránsito, las de un conductor responsable y las reglas que tenía él para sí mismo. Saber de mecánica, nunca circular con la reserva de gasolina y nunca detenerte en un lugar solitario por algo que no puedas resolver rápido. Pues yo creo que ese fue el momento de que yo aprendiera mi lección. Iba rumbo a Mexicali por La Rumorosa, ese tramo donde el desierto se corta en dos por una carretera de curvas imposibles, con barrancos que parecen no tener fondo y donde el viento sopla como si quisiera arrancarte del pavimento. El paisaje cambia a cada curva. Laderas vacías con piedras rojas, cañones profundos y, de vez en cuando, alguna roca enorme que parece a punto de venirse abajo. Ahí, de noche, la oscuridad es tan grande que el cielo se come la línea del horizonte. Venía a buena velocidad porque después de las 11, cualquier carretera es peligrosa. Mis luces altas eran lo único cortando la negrura del asfalto y las paredes de piedra. Las sombras que proyectaban las formaciones rocosas parecían animales enormes, congelados en mitad de un salto. A veces pongo música, a veces no, depende. Cuando me empiezo a sentir cansado, la apago. El rugido constante del viento golpeando la carrocería me ayudan a mantenerme despierto. Nunca ando con poca gasolina. Como te dije, así aprendí yo a manejar sin romper esas reglas. Pero entonces, ¿cuál fue mi sorpresa aquella noche cuando sonó una alarma en el tablero? Un pitido y un aviso de luz que me provocó un frío en el estómago. El medidor marcaba casi vacío, algo imposible porque yo había cargado combustible antes de salir. Me quedé viendo la aguja esperando que subiera, pero no subió. Reducí la velocidad, no por necesidad, sino porque de pronto me di cuenta de lo extraño que estaba todo. En ese tramo de la sierra no había luces de casas ni otros coches, nada. Solo la cinta negra de la carretera, las laderas oscuras y el viento soplando como si quisiera avisarme de algo. Me pasaron por la mente todas las veces que mi papá me dijo: si algo raro pasa en un tramo así, no te detengas y mucho menos te bajes. La aguja ya estaba más abajo que la reserva. El carro comenzó a perder fuerza. Primero el motor se sintió hueco, como si cada acelerón fuera solo aire. Luego vinieron los jaloneos, la vibración rara en el volante y finalmente el silencio incómodo del motor apagándose. El único sonido que quedó fue el del roce de las llantas mientras me orillaba. Pude detenerme en una pequeña área de acotamiento, justo antes de una curva cerrada, con el barranco cayendo a mi lado derecho. El viento ahí era tan fuerte que se metía por las rendijas del coche como un silbido agudo. La arena fina que levantaba se pegaba al parabrisas y a la pintura. Dejé las luces intermitentes encendidas. El parpadeo anaranjado iluminaba las piedras y los matorrales resecos a los lados, y cada vez que las luces se apagaban, la oscuridad del desierto regresaba como un golpe. Me quedé ahí un rato calculando dónde estaría la próxima gasolinera. Muy, muy lejos. O un punto desde donde pudiera hacer una llamada, también lejos.
¿Traía manguera para pedirle a otro carro que me prestara gasolina? Sí traía. Solo había que cruzar los dedos para que alguien pasara, se quisiera detener y estuviera dispuesto a ayudarme. Abrí la puerta, bajé y fue entonces cuando la vi. Una muchacha parada a unos metros, justo en el borde de la carretera. No escuché que llegara, no vi luces, nada. Simplemente estaba ahí. No tendría más de 17 años, traía una chamarra vieja y el maquillaje corrido, como si hubiera llorado mucho o se hubiera mojado la cara, aunque ahí no había humedad. El cabello se le pegaba a las mejillas por el viento y tenía las manos escondidas en las mangas. Me espantó verla, pero no por su aspecto, sino por lo repentino de su aparición. Ella me miró fijo, como si esperara que yo dijera algo primero, y luego habló con una voz baja, casi susurrando: «Perdón por espantarte». Me dijo que a su novio se le había quedado el carro más atrás, que necesitaban ayuda. Pensé que podía ser una trampa. Un par de adolescentes queriendo asaltarme o robarme el coche. No podía verla bien, ahí no había ni una sola farola y la luz de mis intermitentes apenas alcanzaba a rozarle el hombro. Me quedé sin gasolina y no traigo dinero para que no vayan a intentar una tontería. La muchacha se me quedó viendo y empezó a sollozar. Le pedí que se pusiera frente a las luces. Dio un par de pasos hacia mí y fue entonces cuando vi su rostro. Tenía un golpe en el pómulo, un moretón que parecía reciente. ¿Un choque?, pregunté casi para mí mismo. ¿O el novio le pegó? «Estoy bien», respondió con una calma que no encajaba con el golpe. «¿Nos puede ayudar?» «¿A dónde?», quise saber. Ella se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y dijo, sin alterar el tono: «Él dejó de respirar». Se me heló la espalda. La muchacha empezó a caminar delante de mí, obligándome a seguirla. Saqué el celular para usar la linterna, cuidando de no pisar alguna piedra suelta. «Allá», dijo señalando con el brazo. «Allá está». La luz de mi teléfono se perdió en la inclinación de la barranca. Abajo, un vacío negro que parecía tragarse cualquier cosa. Ahí me apretó el estómago un miedo difícil de describir. ¿Cómo se ayuda a alguien que se fue al fondo del barranco? Volteé a mirarla y ahí lo confirmé. No estaba. No escuché pasos ni piedras caer, simplemente dejó de estar ahí. Giré sobre mis pies, iluminando a mi alrededor. A unos metros, junto a una roca, vi algo blanco. Me acerqué. Era un altar. La madera pintada estaba gastada por el sol y seguramente el viento, pero los nombres seguían legibles, el de un muchacho y el de una muchacha. Había 2 veladoras, una encendida, otra apagada. Regresé al coche, tomé una cajita de cerillos y volví para encender la que faltaba. Al levantar la vista, la luna bañaba de luz el cañón. Alcanzaba a ver la caída entera de la barranca, aunque sin detalles claros.
A esa hora, un lugar imposible para distinguir un vehículo, pero por un instante lo vi. Allá abajo, a lo lejos, algo se estaba moviendo, como un brazo despidiéndose. Regresé al coche con el viento pegándome de frente, abrí la puerta, me senté y giré la llave. El motor encendió sin problema, como si nunca se hubiera apagado. Al mirar el tablero, encontré que el medidor marcaba más de medio tanque de gasolina. Un primo de mi esposa maneja un tráiler. A él lo vemos siempre que pasa por San Juan del Río. Cuando viene a hacer entregas, lo invitamos a quedarse 1 o 2 días antes de regresarse a Ciudad Obregón. En cuanto le cae una historia, nos la cuenta. Y vaya que tiene historias. Ya te imaginarás la cantidad de anécdotas que acumula un trailero que cruza medio país de madrugada por carreteras donde no siempre hay luz ni señal de celular. Una que nos dejó callados fue de aquella vez que andaba por Delicias, Chihuahua. Le faltaban unas 3 horas de camino, pero el cansancio ya le estaba cobrando factura. La cabeza se le vencía hacia el volante y los ojos le ardían de tanto forzarlos para mantenerlos abiertos. Aún así tenía que llegar. Se detuvo en una estación de servicio buscando algo que lo ayudara a no dormirse. Le preguntó a uno de los despachadores si no tenía algo que le vendiera para espabilarse. En eso, un hombre que estaba cargando gasolina en una camioneta blanca le dijo, sin siquiera mirarlo, «No le va a hacer falta». El primo se quedó callado y el hombre continuó. «¿Ya vio qué día es? ¿Ya vio qué hora es?». Le habló como si ambos compartieran un secreto, como si estuviera diciendo algo obvio, pero que solo él entendía. El despachador se fue para dentro de la tienda, mientras que el hombre de la camioneta también se perdió entre los surtidores y no volvió. El primo pensó que tal vez irían por lo que había pedido. Esperó un par de minutos, pero nadie apareció. Antes de retomar el camino fue por un café, se echó agua fría en la cara y se prometió que si sentía que se quedaba dormido, se detendría. Pero mientras arrancaba, las palabras de aquel hombre le daban vueltas en la cabeza. Unos 4 kilómetros más adelante, vio algo en el cielo. No era un avión ni un helicóptero, era una luz más brillante que cualquier estrella y cientos de miles de veces más cerca, suspendida en nuestra atmósfera. Lo que más le impresionó fue cómo se movió. Primero trazó una línea horizontal, desplazándose de izquierda a derecha, y luego empezó a descender. La luz bajaba cada vez más. Él no quitaba las manos del volante, pero sí los ojos del cielo. Era como si aquella luz tuviera su propio pulso. Se encendía y apagaba muy rápido, pero sin perder intensidad, como si latiera. Un par de kilómetros adelante, el camino entraba a una zona más oscura, flanqueada por árboles y cerros bajos. Ahí fue donde la vio descender por completo, quedando flotando sobre el asfalto a la altura de un anuncio carretero que advertía una curva.
No había ningún sonido, ni el viento, ni los insectos, ni el rugido constante del motor del tráiler. Nada. Y lo extraño es que no sintió miedo. Al contrario, sintió que estaba frente a algo que siempre había querido ver. Reduciendo la velocidad, se fue acercando hasta que la luz quedó frente a él. No podía distinguir una forma definida, solo un núcleo de brillo que parecía contener algo dentro, pero que cegaba la vista. Entonces pasó. Un destello más fuerte que cualquier reflector de carretera lo cubrió todo. En ese instante, el tráiler, el camino y hasta su propia respiración parecieron detenerse. O quizá no se detuvieron. Tal vez todo empezó a moverse como en cámara lenta. Podía ver las gotas de café que escapaban de su vaso flotando en el aire frente a él, sin caer. El movimiento de sus párpados era tan lento que sentía que tardaba minutos en cerrarlos y abrirlos. Giró la cabeza hacia la ventanilla y juraría que, en medio del resplandor, había figuras. Sombras largas, delgadas, que no tocaban el piso y parecían observarlo. No se movían, solo lo miraban. No sabía si aquello duró un segundo o una eternidad, pero cuando el efecto se deshizo, el tráiler volvió a rugir, las gotas cayeron y la luz ya no estaba. Solo quedaba un resplandor lejano perdiéndose detrás de los cerros como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando por primera vez sintió miedo de verdad. Cuando por fin volvió a ver las luces de la ciudad a lo lejos, se dio cuenta de que no sentía el más mínimo cansancio. Ni los ojos pesados, ni el cuello tenso, ni ese dolor de espalda que le llegaba siempre después de horas de manejar. Al contrario, se sentía como si acabara de dormir una noche entera, lleno de energía, y pues, ¿cómo no? Eran las 6 de la mañana. Pero eso no era posible. La última vez que había mirado el reloj, antes de ver aquella luz, eran las 2:40. Faltaban todavía 3 horas para llegar y según él, nunca se detuvo. Se bajó en la siguiente gasolinera, todavía confundido, preguntándose si en algún punto había perdido la noción del tiempo, o si aquella luz había tenido algo que ver. Regresando al vehículo, encontró el café en su vaso, todavía caliente. Estuvimos como 40 minutos en la fiesta y nos corrieron. Liz bajó de las greñas a una que le caía mal, que porque le mandaba mensajitos a su novio. Me dio tanto coraje porque fuimos hasta el lugar de la fiesta, nos tardamos un buen en llegar y no estuvimos ni una hora. Teníamos muchas ganas de seguir la fiesta y ni para irnos a meter a un antro. Por allá no hay nada, solo unas casas bonitas que rentan para hacer eventos al sur. Yo iba como conductor designado esa noche. Casi siempre era yo, ahora que me acuerdo. Como era mi carro en el que nos íbamos, no me gustaba que nadie más lo manejara. Teníamos los mapas en el celular, pero a nadie le cargaban bien. Era más un asunto de que por allá no había señal.
Fuimos para un lado, luego para el otro, subimos una pequeña cuesta, llegamos a donde no había casas. Nos tuvimos que regresar, pero sin saber por dónde. 40 minutos así y nada. Perdernos en la ciudad, muy difícil, pensaba yo. Sin embargo, parecía que no íbamos a ningún lado. Y aún así, cada vez nos estábamos internando en caminos más solitarios. Pasamos por una calle sin alumbrado, las banquetas llenas de hojarasca. De vez en cuando, una casa oscura con las cortinas cerradas y un coche cubierto con una lona vieja. No se veía gente ni un perro. La plática ya no era igual que hace rato, ya nadie se estaba riendo. Diego, que siempre tenía algo que decir, se quedó viendo por la ventana sin hablar. Las del asiento de atrás revisaban el teléfono a cada rato, como esperando que la señal regresara por arte de magia. Yo manejaba, pero sentía que en el carro el aire se había puesto más pesado, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. Empecé a notar que todos estábamos más atentos al camino, a los postes, a las sombras de los árboles. Entonces escuché que estaban cuchicheándose atrás. Miré por el retrovisor, se secreteaban como si no quisieran que yo escuchara. De pronto me espantó que sentí que alguien me habló por encima del hombro izquierdo. «Oye, ¿esta quién es?», me preguntó una voz baja, nerviosa. «¿Quién es quién?», no entendí la pregunta. «Al lado de Liz, ¿quién es?». «¿Por qué?». «Se ve mal», me dijo. Miré por el espejo. Sí, estaba mal, muy mal, y eso que el interior del carro estaba oscuro. El problema era que yo tampoco sabía quién era. 40 minutos manejando y apenas se daban cuenta que al lado de ellas venía una desconocida. Encendí la luz interior y, por primera vez, pudimos verla bien. Tenía la capucha de una sudadera beige cubriéndole la cabeza, pero lo que se veía debajo era peor que cualquier rostro cansado. Los ojos enormes, hundidos y rodeados de un tono negro azulado, parecían fijos en un punto que no existía. La piel seca dejaba entrever huesos y sombras en las mejillas. En la boca, una sonrisa abierta, forzada, con los dientes expuestos y manchados, como si estuviera congelada en un gesto de dolor o burla. Las manos a la altura del pecho tenían los dedos crispados con manchas oscuras que podían ser tierra o sangre seca. Le hablaron, pero no respondió. Estaba muerta. No se movía, pero había algo en su postura, en la forma en que estaba encorvada, que hacía sentir que, en cualquier momento, iba a lanzarse hacia adelante. Nadie habló, solo escuchábamos el motor encendido y nuestra propia respiración. Liz se quedó mirando al frente como si no quisiera voltear a verla. Las dos de atrás estaban pegadas contra las puertas, con las rodillas dobladas y las manos sobre el asiento, evitando tocar el cadáver. «Bájala», dijo una casi sin voz.
No la voy a tocar, contestó Liz rápido. El carro estaba detenido en un tramo de camino sin luz. Solo los faros alumbraban un pedazo de asfalto y la tierra de la orilla. Afuera, el silencio era tan pesado que hasta el clic del seguro de la puerta se escuchó exagerado. «Que alguien abra atrás», dije. Liz giró medio cuerpo y empujó la puerta. Un golpe de aire frío entró. «Está helada», murmuró una de las de atrás y dio un brinco cuando el brazo de la mujer, flojo, se deslizó sobre su pierna. Nos miramos sin saber quién iba a ser el primero. Liz estiró la mano, pero al tocarla dio un grito ahogado. No puedo», susurró. Bajé del carro. También bajó Diego, que venía de copiloto. Nos pusimos frente a la puerta abierta. Yo respiré hondo, pasé el brazo por debajo de sus hombros y sentí ese peso muerto, blando, sin la tensión de un cuerpo vivo. Diego la agarró de las piernas y entre los dos la sacamos, evitando mirarle la cara, como si fuera a mirarnos en cualquier momento. La dejamos en la orilla, recostada sobre el pasto húmedo, con el cabello desparramado. Nadie dijo nada, solo nos miramos con esa pregunta que no tenía respuesta. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién la subió? Cerré la puerta, subimos de nuevo. Nadie se puso el cinturón. Arranqué. Avanzamos unos metros y por el retrovisor la vi incorporarse lentamente. Se puso de pie, se sacudió la ropa y empezó a caminar en dirección contraria, alejándose, como si supiera exactamente a dónde ir. A mí siempre me dio miedo pasar por ahí. Si vives en Tláhuac, sabes bien de dónde te estoy hablando. Una avenida muy larga, vacía de un lado. Desde que recuerdo, tenía 9 o 10 años y yo rogaba porque no nos fuéramos por ahí. Cerraba los ojos cuando pasábamos al lado de aquel muñeco. Mi mamá decía que era de buena suerte, que ese muñeco era, de hecho, un amuleto. A mí me espantaba mucho y sabía que mi mamá lo decía solo para que no me diera miedo. Era algo para espantar, estoy muy seguro. El muñeco medía como 1,80 m, con el cuerpo hecho de costales rellenos, pero también atados que parecían músculos tensos. La cabeza era de trapo blanco, sin facciones pintadas, y solo 2 hendiduras profundas donde deberían ir los ojos. Tenía puesto un sombrero de palma roto y la ropa vieja de un charro, pero con manchas oscuras en las mangas y en el pecho, como si se hubieran secado ahí desde hace años. Las manos, demasiado largas para ser de un espantapájaros, parecían guantes rellenos de algo duro, con los dedos torcidos en posiciones que no parecían naturales. Si andaba en bici, pasaba del otro lado pedaleando rápido y mirando de reojo, pero aún así sentía que se me quedaba viendo. Si era en carro, igual, cerraba los ojos.
Si se podía, no pasaba por ahí. No sé quién lo puso, nuevamente pregunté y me dijeron que estaba para cuidar. Eso me daba mucho más miedo, aunque toda la gente lo veía como algo positivo. ¿Sería que yo veía algo que nadie más podía ver? Porque para mí no cuidaba nada. Ese muñeco parecía solo estar esperando. La gente por alguna razón le tenía respeto. Seguido había flores marchitas a sus pies. Nadie lo tocaba, nadie lo limpiaba, y aún así siempre estaba en el mismo lugar, derecho, mirando. Una vez pasé y no estaba como siempre. Ese día no tenía los brazos abiertos, como crucificado. Los tenía hacia abajo, pegados al cuerpo, y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Me quedé parado en la banqueta, con esa sensación en el estómago de que algo estaba mal. A unos metros contra la barda había un hombre tirado boca arriba. No se movía. No supe si estaba dormido, borracho o muerto. A esa hora no había nadie más en la calle. Sentí un escalofrío y seguí pedaleando sin voltear. Al día siguiente, escuché en la tienda que encontraron muerto a un tipo en esa avenida, que días antes había lastimado a unos niños. Lo contaban con media sonrisa en la boca, como si fuera algo que estaba bien que le hubiera pasado. Nadie nunca mencionó al guardián de la calle. Nadie dijo que lo había visto distinto, pero yo sí lo recordaba. Los brazos caídos, la cabeza ladeada y esa postura que no era de espantapájaros, era de alguien que acababa de terminar un trabajo. A partir de entonces pasaron como 7 años sin que yo pasara por ahí. Si no lo veía ni pensaba en él, hasta que, más grande, manejando un carro, pasé. Ya ni me acordaba por qué había borrado ese tramo de mi mente. Necesitaba usarlo y lo usé. Te repito, no me acordaba de esa figura. Cuando llegué al punto donde estaba, vi a una persona, no a un muñeco, bajar de la banqueta y cruzar la calle. Bajé la velocidad para dejar pasar al peatón, pero ¿qué crees? Se quedó parado frente a mí. No se movió, no hizo señal de que fuera a continuar, solo estaba ahí, viéndome. Y en cuanto lo reconocí, entendí por qué mi cuerpo se tensó sin que yo pudiera evitarlo. Era la misma ropa, el mismo sombrero, la misma forma de quedarse derecho sin moverse, pero ya no era un muñeco relleno. Era alguien y estaba vivo, o al menos eso parecía. Bloqueaba el paso del carro. Me empecé a echar en reversa, nervioso, con las manos temblando y sin poder hacerlo bien. Las llantas rechinaban en falso contra la grava de la orilla. Mientras me alejaba, el sujeto caminaba hacia mí. No corría, pero cada paso se sentía como si se acortara más la distancia que había entre los dos. Te juro que aquello fue una pesadilla. No creía que me fuera a alcanzar, pero el simple hecho de ver a ese muñeco siguiéndome era macabro, terrorífico, espeluznante. Frené,
Pensé en cambiar el sentido, en esquivarlo con velocidad. No me explico por qué me estaba acechando. ¿Habrá sido como las bestias que huelen el miedo? Me fui para adelante y esa cosa se me fue encima. Fueron instantes, pero parecieron minutos. Con el carro aventé el cuerpo y luego le pasé encima. Sentí el golpe sordo y luego algo tronó horrible. Temí que se atorara entre las llantas, pero no me detuve. Me fui directo para mi casa. En el camino, mientras trataba de calmarme, me repetía que ahora sí jamás volvería a pasar por ahí. Los días siguientes fueron un tormento. Sentía que en cualquier esquina podía verlo de nuevo, parado, inmóvil, esperándome. Al ir al trabajo, al salir de la tienda, hasta al asomarme por la ventana de mi casa, me parecía verlo a lo lejos, como una silueta con sombrero que se quedaba quieta, observando. No podía dormir y cada ruido en la noche me hacía levantarme a mirar por la cortina. Días después, en la tienda, escuché a dos señoras platicar. Una le decía a la otra que si se había enterado de que se llevaron al centinela. Ese día supe que así le decían a esa figura, al guardián de aquella avenida solitaria. Pero no te preocupes, dijo una de ellas, al que se lo llevó, se lo va a cargar la chingada. El centinela no se anda con bromas. Han pasado 6 meses y no he podido dormir bien. En cuanto pueda, te prometo que me voy para siempre de esta colonia. Cinco. Ese día llovió como pocas veces. No era llovizna ni aguacero pasajero, era de esas lluvias que caen con coraje, con viento y hasta con truenos. Vivíamos en un lugar donde en ese entonces no había opciones de atención médica cerca. Cuando mi hermano empezó a quejarse del dolor, primero pensamos que era algo del estómago por algo que había comido. Pero al verlo doblarse y ponerse pálido, mi mamá dijo que parecía que no era cualquier cosa. Mi papá arrancó el carro y nos fuimos directo a una clínica que estaba cerca de la carretera, a más de media hora de distancia. Era de madrugada. La lluvia golpeaba los vidrios con fuerza y las calles solitarias del Estado de México se veían distintas a esa hora. Los postes alumbraban solo hasta cierto punto. El resto era oscuridad pura. El pavimento brillaba como espejo bajo la luz amarilla y el frío se colaba por cualquier rendija. Dentro del carro, el aire se empañaba rápido. Por eso íbamos con las ventanas un poco abiertas, dejando entrar ese olor a tierra mojada mezclado con el de la gasolina. Yo iba en la parte de atrás. Mi mamá volteaba a cada rato para ver a mi hermano, que estaba encorvado y respirando como si algo lo apretara por dentro. Mi papá no hablaba, se escuchaban solo el motor y el golpeteo constante de la lluvia. Además iba tenso, y cada vez que el coche caía en un bache escondido bajo un charco, soltaba un resoplido de coraje y apretaba el volante. El agua salpicaba contra el chasis con un golpe hueco que se sentía en los pies,
y yo sabía que eso lo ponía de peor humor. Cuando llegamos, los médicos no se tardaron nada en internarlo. Dijeron que tenía algo en el intestino, que había que dejarlo ahí. Mi mamá se quedó con él. Mi papá me dijo: «Vente, vámonos para la casa, ya es tarde». La lluvia seguía, aunque un poco más baja, pero el frío se sentía más fuerte. Al salir de la zona de la clínica, el silencio de esas calles abiertas te hacía sentir que estábamos lejos de todo. Los negocios estaban cerrados, las persianas mojadas reflejaban la luz de los faros y a ratos parecía que íbamos solos en un pueblo fantasma. En una curva, un carro pasó demasiado cerca, la llanta se metió en un charco y por ir con las ventanas abiertas nos mojó por completo. Sentí el golpe del agua fría en la cara y el pecho. Mi papá se enojó muchísimo. Mentando madres, dio media vuelta y empezó a seguir al carro, acelerando más de lo normal. Yo le decía que lo dejara, pero él no quitaba la vista del vehículo a lo lejos. Las luces rojas de sus calaveras se reflejaban en el pavimento mojado como si fueran marcas que nos estuvieran guiando. De pronto, el rugido de un motor distinto nos alcanzó. Una motocicleta apareció por el lado izquierdo, la llanta trasera levantando agua como si cortara el camino en dos. El motociclista, vestido completamente de negro, se puso paralelo a nosotros. Se levantó la visera del casco y lo que vi me heló más que el viento que entraba por la ventana. No tenía cara. En su lugar había una calavera blanca, limpia como de yeso. Con voz grave y sin dejar de mirar al frente, le dijo a mi papá: «Bájele, no vine por ustedes, voy por aquel tipo». Señaló con la punta del casco al carro que perseguíamos. «Trae una pistola, mejor regrésense». Antes de que mi papá respondiera, vimos adelante que el carro se pasó el alto. Un tráiler que venía perpendicular a toda velocidad lo partió a la mitad con un estruendo que hizo vibrar el carro. Las luces se apagaron de golpe y el sonido metálico se mezcló con un silencio repentino de la lluvia, como si hasta el clima hubiera detenido la respiración. La calavera volteó apenas un segundo hacia nosotros y dijo: «Buenas noches». Aceleró hacia el accidente y la última vez que lo vi fue como una sombra negra entre las luces rojas del tráiler y el vapor que salía del asfalto mojado. Nos fuimos a la casa sin decir una palabra. El sonido del motor y la lluvia fue lo único que llenó el silencio. Sentía el estómago revuelto y cada que pasábamos por una calle más oscura, volteaba de reojo por la ventana, como esperando ver otra vez esa silueta sobre la moto. Cuando estacionó el carro frente a la casa, mi papá apagó el motor y se quedó unos segundos mirando al frente. Luego me volteó a ver serio, con ese tono que no deja espacio para discutir. «No le digas nada de esto a tu mamá, nunca». Asentí sin decir nada. El resto de la madrugada casi no lo dormí. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba esa calavera levantando la visera y hablando con voz grave:
o al tráiler partiendo el carro en dos. Me asusté tanto, pero tanto, que esta es la primera vez que se lo cuento a alguien. Esto me pasó hace como 10 años, cuando apenas estaba saliendo con la que ahora es mi esposa, y a quien le mando saludos. Karen fue a casa de mi mamá. Recuerdo que fue en una fecha cercana a su cumpleaños, porque mi mamá le hizo de comer. La reunión terminó casi a las 12. Nunca se quedaba, ni aunque fuera muy tarde, pero yo no tenía problema con irla a dejar en el carro. Es más, así estábamos otro ratito juntos. La verdad es que nunca había ido a dejarla tan tarde. Vivía en Ecatepec, pero del lado de Avenida Central, más o menos a la altura del Río de los Remedios. Antes de despedirnos, estuvimos como 20 minutos afuera de su casa, platicando y dándonos unos besos. Cuando me fui, ya todo se sentía muy solo. La calle estaba oscura, apenas un par de focos amarillos colgando de los postes, titilando como si se fueran a fundir en cualquier momento. Había terrenos baldíos con bardas grafiteadas, un perro suelto husmeando entre las bolsas de basura, y de vez en cuando el ruido lejano de un tráiler sobre Avenida Central. No sé si iba distraído, pero di vuelta en donde no debía dar vuelta y llegué a una calle en donde nunca había estado. Era más angosta, sin comercios, con casas cerradas y rejas altas. Traté de regresar por donde venía, pero me metí en otro lado todavía más callado. Por fin salí a una calle que parecía dar a Avenida Central. De pronto, a un lado en una barda, había un letrero que decía: "No tirar tripas", sin contexto. Me detuve, saqué el celular para tomarle una foto. Pensé, desde luego, que sería divertido mandársela a Karen o ponerla en internet. No tirar tripas. No alcancé a tomar la foto. El teléfono como que se trabó y se apagó. También el carro se me apagó porque sin querer saqué el clutch sin pisar el acelerador. En cuestión de un segundo, el ambiente cambió. Lo más terrorífico para mí fue que no pude determinar si esa sensación venía de afuera o de adentro de mí. Se sintió como si de pronto estuviera desprotegido, al acecho de cualquier cosa, aunque no había peligro real. Pero no solo fue eso. Fue que de la barda en donde estaba el letrero se asomó una persona. Primero pensé que eran mis nervios, que había visto mal, pero no. Algo se movió. Me acerqué al parabrisas tratando de enfocar con los ojos y al tanteo, sin voltear mucho, presioné los seguros de las puertas para comprobar que estuvieran cerradas. Entonces volví a intentar arrancar el carro, pero saqué rápido el pedal y solo como que se aventó. La persona dejó de estar solo asomada y se brincó. Fue en ese momento en que sentí que me iba a morir de un infarto. La barda era alta, no cualquiera la pasaba. Pero además vi bien y noté algo que me heló la sangre. Esa pared no era de cualquier lote baldío. Era la pared de un cementerio. Unos metros adelante
se alcanzaba a distinguir el letrero despintado que lo confirmaba. Y esa persona, o lo que fuera, acababa de saltar desde adentro. Después saltó un ramo de flores de plástico desde el otro lado, como aventado con desprecio, que rebotó contra el cofre. Luego cayó tierra que dejó un reguero sobre el parabrisas. Yo, con las manos sudadas, intentaba que el carro arrancara, pero no era que no quisiera prender, era que yo, de los nervios, lo estaba apagando, porque al soltar el pedal demasiado rápido, el motor se me ahogaba. El sujeto que había saltado desde el cementerio se agachó para verme bien por el parabrisas. Su cara quedó a la altura de mis ojos, como si me quisiera confirmar que yo estaba ahí, atrapado. Luego empezó a caminar hacia el costado del carro, lento, sin prisa. Logré meter primera y arrancar. El carro dio un brinco fuerte, avancé unos metros, pero otra vez por la desesperación saqué de golpe la velocidad y el motor se apagó. El silencio fue peor, solo mi respiración agitada, el sonido de las intermitentes y la figura que seguía acercándose por el retrovisor, cada vez más cerca, cada paso sonando hueco en la calle vacía. De allá, del cementerio, saltó una bolsa aguada que cayó con un golpe sordo contra el asfalto. La luz amarillenta del poste la alcanzaba apenas y aún así se veía el plástico traslúcido, estirado y brilloso por dentro. El bulto se movía con una inercia extraña, como si estuviera llena de algo blando y resbaladizo. Cuando rebotó, dejó una mancha oscura que se escurrió por debajo, y el sonido fue distinto al de una bolsa común. Era pesado, húmedo, como carne golpeando el suelo. No quise mirar demasiado, pero alcanzaba a ver formas irregulares, segmentos que parecían vísceras apretadas dentro del plástico. Era tan real que se me revolvió el estómago. Pude irme, el carro respondió al fin, y con un volantazo esquivé aquella bolsa antes de que quedara justo en medio de las llantas. Mientras avanzaba, sentí cómo se me helaban las manos en el volante, como si en cualquier momento otra cosa fuera a caer desde esa barda. Nunca le dije a Karen lo que me pasó, no sé, me dio como vergüenza. Lo que sí es que jamás volví a ir tan tarde para allá. Después de esa vez, hacía lo que se tenía que hacer para estar dejándola en su casa, máximo a las 10. No importaba si la reunión apenas se estaba poniendo buena o si me quedaba con ganas de seguir platicando. Prefería salir antes que volver a perderme en esas calles.